Muy buenos días. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de esos mecanismos de justicia restaurativa que están establecidos dentro del artículo 521 en adelante, dentro de la Ley 906 que refiere al Código de Procedimiento Penal. Dentro del código encontramos que habla acerca de tres métodos de justicia restaurativa. El primero es la conciliación preprocesal, el segundo la conciliación dentro del incidente de reparación integral y por último la mediación. Bueno, en primer lugar, la conciliación preprocesal la entendemos como un mecanismo dentro del procedimiento penal colombiano, como un mecanismo de justicia restaurativa que tiene como fin el resolver delitos querellables, que son los que están establecidos dentro del artículo 74 y fueron antes mencionados por mi compañera Catalina. Y tiene como principal característica el que es obligatorio, por ende es un requisito de procedibilidad para poder dar inicio a lo que es la acción penal. También este es un mecanismo que ha permitido y que permite a las partes llegar a una negociación antes de dar inicio a esa acción penal, por medio de acuerdos que son propuestos y que son estudiados por el fiscal, que pueden ser el incluir respuestas a la comunidad, el buscar la reparación, la restitución del bien afectado, el servicio a la comunidad, todas estas propuestas encaminadas a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes dentro del hecho punible que dio lugar al conflicto. En cuanto a la reparación, es muy usual que en el ejercicio de la conciliación preprocesal ésta se centre en términos económicos y se entienda como el único elemento de la indemnización. Pero realmente para que se contemplen los postulados de la justicia restaurativa se debe procurar restituir los derechos vulnerados a la víctima, cuando ésta sea posible, o buscar las soluciones como el perdón, el conocimiento de la verdad o la disculpa pública que traten de ubicar a la víctima en la situación anterior a la vulneración del bien jurídicamente tutelado en aras a conseguir no solo la reparación económica, sino también la reparación integral. Cabe resaltar también que la conciliación preprocesal se puede intentar desde la ocurrencia del hecho hasta la formulación de imputación, es decir, desde el momento en el que se da a conocer la noticia criminal por medio de la querella hasta el momento en el que se lleva a cabo la formulación de la imputación, ya que en este momento se hace improcedente la conciliación preprocesal. Además, cabe mencionar que el único funcionario encargado de aprobar la conciliación preprocesal es el fiscal, y también que éste puede adelantar la conciliación, caso en el cual es la persona indicada que debe citar al querellante y al querellado para así proponer fórmulas de arreglo imparciales que beneficien a ambas partes. Asimismo, también la conciliación preprocesal se puede adelantar ante un conciliador o en un centro de conciliación, pero estos tienen el deber de remitir el acuerdo al fiscal para su debida aprobación. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la mediación establecida en el artículo 523 de la Ley 906. Gracias al artículo 523 podemos entender que la mediación es un proceso mediante el cual la víctima y el ofensor pueden participar voluntariamente de forma activa en la resolución de problemas que surgen de la ocurrencia de un delito, con la ayuda de un tercero imparcial o mediador. Sobre la mediación, en materia penal, la Corte Constitucional en la sentencia C-979 de 2005 estableció que esta refería a un mecanismo que genera un espacio institucional para que la víctima y el ofensor, imputado o acusado, intercambien opiniones y confronten sus puntos de vista para que a través de un mediador que conforme a lo establecido la ley debe ser neutral, logren solucionar un conflicto suscitado con ocasión de la conducta punible. Podemos indicar en términos generales que la mediación se constituye como un proceso que tiene como finalidad arreglar los conflictos con la ayuda de un mediador, que funge como tercero neutral que facilita la comunicación entre las partes, comunicación que es fundamental para la mediación, lo cual facilita que las personas que se encuentran dentro de este conflicto presenten un problema para ser resuelto mediante el diálogo o la negociación, y de esa forma consignan concertar sus diferencias de una manera coordinada y cooperada, pues la mediación no juzga, no se centra en criticar, sino en arreglar las diferencias de manera constructiva, y por esta razón la mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de perjuicios causados por una conducta punible. En el artículo 524 del Código de Procedimiento Penal nos manifiesta que la mediación
Procede desde la formulación de imputación y hasta antes del inicio del juicio oral, para los delitos que son perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no exceda de 5 años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado y de la víctima, imputado o acusado, que acepten expresa y voluntariamente someter su caso a la solución de la justicia restaurativa. En los delitos con pena superior a 5 años, la mediación será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación o relacionados con la dosificación de la pena o el purgamiento de la sanción. En el artículo 525, este nos hace referencia al proceso de solicitud, y este nos dice que la mediación podrá solicitarse por la víctima o por el imputado o acusado ante el fiscal, juez de control de garantías o juez de conocimiento, según el caso, para que el fiscal general o su delegado para estos efectos proceda a designar un mediador. En los casos de menores inimputables y víctimas incapaces, sus representantes legales deberán participar dentro de la mediación. Por último, la mediación tiene unos efectos que son vinculantes al momento en el que la víctima y el ofensor se... Bueno, por último, en el artículo 526 encontramos cuáles son esos efectos de la mediación, y esta nos dice que contiene efectos vinculantes en el momento en el que la víctima y el ofensor se presentan y llevan a cabo la mediación. En consecuencia, se excluye la acción civil derivada del delito y el incidente de reparación integral. También nos dice que el mediador deberá expedir un informe de sus resultados y lo remitirá al fiscal o al juez, según el caso, para que éste lo valore y determine cuáles son sus efectos dentro de la actuación. Nuestro último mecanismo de justicia restaurativa refiere al mecanismo de incidente de reparación integral, y este está orientado a la responsabilidad derivada por la conducta hacia la víctima y que como consecuencia genera la reparación integral de daño causado. Es decir, que esta no solo hace referencia a una indemnización económica, sino a cualquier otra manifestación razonable para que la víctima tenga acceso a sus derechos de justicia y verdad y así subsane en totalidad o en parte los perjuicios morales causados. En conclusión, este es un mecanismo mediante el cual la víctima de un delito, luego de obtener la verdad y justicia, solicita se le repare integralmente por los daños y perjuicios que se le ocasionaron tras la comisión del hecho punible. Por lo tanto, el incidente es un mecanismo previsto por la ley que se presenta una vez ha culminado el proceso penal, sea que se termine por vía ordinaria o anticipadamente a través de los mecanismos de justicia preliminar. También cabe resaltar que en el incidente de reparación integral no se discute en todo caso la responsabilidad penal, pues en todo dicho aspecto este ya fue decidido mediante una sentencia que para este momento ya debe estar ejecutariada materialmente. Además, la ley hace referencia a que la caducidad de esta acción especial se dará 30 días transcurridos después de ser emitido el sentido del fallo, en el que el juez puede rechazar la petición de reparación si quien la promueve no es víctima directa o tiene como única pretensión el resarcimiento económico. Y también puede, en el caso, ser admitida. En este caso, de ser admitida la propuesta de reparación por parte del condenado, el juez ofrecerá la posibilidad de una conciliación, y si esta es aceptada, dará término al incidente incorporado al acuerdo dentro de la sentencia. Por el contrario, si es declarado penalmente responsable quien no asiste injustificadamente a la audiencia, entonces el juez tendrá en cuenta las pruebas que son ofrecidas por los que están presentes en la audiencia y basado en ella resolverá, de modo de que quien no comparezca habiendo sido citado de forma debida, quedará sujeto a la decisión final tomada dentro de la audiencia. Bueno, por último, con lo que refiere a nuestro mecanismo de incidente de reparación integral, he traído dos posturas importantes que nos permiten analizar más detalladamente a lo que refiere este mecanismo. En primer lugar, la sentencia de casación del 13 de abril de 2011, con número de radicado 34145, refiere a que el incidente de reparación integral adoptado en la sistemática de la Ley 906 de 2004 es un mecanismo procesal encaminado a viabilizar de manera efectiva y oportuna la reparación integral de la víctima por el daño causado con el delito por parte de quien o quienes puedan ser considerados civilmente responsables o deban sufragar los costos de tales condenas, que puede ser la parte declarada penalmente responsable, el tercero civil responsable o una aseguradora. En esta sentencia de casación también nos dice que el trámite tiene lugar una vez emitido el fallo, que declara la responsabilidad penal del acusado, agotadas por supuesto
las etapas procesales de investigación y juicio oral. Entonces se trata de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, sino una indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito, que refiere a una reparación en sentido lato y cualquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos de la verdad y la justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil. Y en segundo lugar, he traído el auto interlocutorio en única instancia con fecha del 10 de mayo de 2016 con número de radicado 36784. En este auto la sala afirma que el incidente de reparación integral es dependiente de los resultados del proceso penal, en tanto que el mismo solo puede ejercitarse y procede en caso de que culmine con una sentencia condenatoria o en consecuencia declarada la responsabilidad penal. Esto teniendo en cuenta los artículos 94 y 96 que refieren a que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella, y el artículo 96 que refiere que los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables en forma solidaria y por los que conforme la ley sustancial están obligados a indemnizar. Muchas gracias.